hacer un corte estético de oreja, ¿sí? Lo más seguro es que necesite solo un plano de anestesia ligera, no voy a establecer un plano de anestesia profunda porque me voy a acercar más a potencialmente caer en un estado de sobredosificación que me lleve a una parálisis vulvar, ¿sí? Y se ponga en peligro la vida del animal, del paciente. Déjame un momentito ya. En cambio, si voy a hacer una ¿cómo se llama? Una esterilización, puede ser que necesite un plano 2 y hasta un plano 3, ¿sí? Si voy a hacer una recesión parcial de intestino, lo más probable es que necesite un plano de anestesia profunda. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la administración de todos los medicamentos, y eso forma parte del uso racional de medicamentos, debe estar determinado por las necesidades clínicas del paciente, ¿sí? Por las necesidades clínicas del paciente. En el caso de los antibacterianos, si el paciente tiene fiebre y tiene mucosidad cristalina, expectoración cristalina, lo más probable es que sea una afección viral. Si no se torna verdosa la mucosidad, que me indica que puede tener una infección bacteriana, yo no debería administrar antibacteriano. A eso se refiere el uso racional de medicamentos, ¿sí? Que también cabe en los planos de la anestesia. Bien, seguimos. Entonces, en una respuesta cuantal, aquí está la respuesta un poquito complicada a lo que me estaba preguntando, no existe una escala de medición, sino que existen una serie de signos clínicos que yo debo ir analizando para más o menos saber en qué estado, en qué plano, en qué periodo estoy de la anestesia general, ¿sí? Entonces son una serie de signos clínicos que yo debo ir analizando y que debo conocer. El periodo de excitación o delirio, les había mencionado que debe vencerse rápidamente, por eso los anestésicos generales fijos siempre se deben administrar cuando se vaya a llegar a un plano anestésico, siempre se deben administrar por vía endovenosa, no se deben administrar por vía intramuscular, ¿sí? Porque me permite vencer rápidamente el periodo 2, que es un periodo donde hay vocalizaciones, ¿sí? Pero, eso sería quizá lo de menos, pero la frecuencia respiratoria se hace irregular, la función cardiovascular también es irregular, y eso puede llevar a comprometer la vida del paciente, ¿sí? Entonces, por eso los anestésicos fijos siempre se deben administrar por vía endovenosa. ¿Y qué diferencia hay entre la vía endovenosa y la vía intramuscular? Decime dos diferencias entre la vía endovenosa y la vía intramuscular. La vía endovenosa es más rápida. La vía endovenosa es más rápida. Hay un proceso es más rápida porque no, hay una parte que se olvida que es la parte de la absorción. De la absorción, exactamente, porque lo estamos colocando directamente en el torrente circulatorio. En cambio, la vía intramuscular sí tiene su parte de absorción y se pierde también un poco del fármaco. ¿Por qué se pierde? Por el metabolismo. Por el metabolismo, sí, por el metabolismo. Y porque no se absorbe a lo mejor completamente. Claro. ¿Sí? Hay total biodisponibilidad. Exactamente. ¿Sí? ¿Qué es el concepto de biodisponibilidad acá? ¿Qué es la biodisponibilidad? ¿Qué es la biodisponibilidad por aquí? Desde el sitio de administración. Exactamente, eso es biodisponibilidad. Entonces, cuando hablamos de administración endovenosa, ¿sí? Hablamos que la biodisponibilidad es 1. Si hablamos de otra vía de administración, ya la biodisponibilidad cambia, pero no será 1. No será 1. Bueno, entonces, avanzando, pasamos el periodo de excitación, que como les dije, no debemos verlo, ¿sí? Y es lo que sucede con el alcohol, con el alcohol, ¿sí? Comienza el paciente, el que está ingiriendo alcohol, comienza a ingerir alcohol, entonces se van observando los planos de la anestesia con el alcohol, ¿sí? Y el primer periodo es el de excitación, ¿sí? ¿Por qué? Porque se desbloquean centros corticales que bloquean, se desinhiben centros subcorticales
y en el estado y en el ser humano entonces se desbloquean conductas que a lo mejor están inhibidas en el paciente que no está bajo los efectos depresores, ¿sí? Entonces por eso el paciente, el individuo muestra euforia, ¿sí? Muestra euforia, pero el alcohol es un depresor. A medida que se incrementa la dosis de alcohol, entonces comenzarán los efectos, a verse los efectos depresores, e incluso puede haber un coma alcohólico, ¿sí? Dependiendo. No es fácil de alcanzar, pero sí puede llegar a eso, sobre todo si se combina con otras sustancias depresoras, ¿sí? Si se combina con otras sustancias depresoras, con marihuana, ¿sí? Con cocaína también, que puede producir un estado de depresión relativo. Entonces, son drogas duras, ¿no? Las que estoy mencionando. ¿La cocaína no haría un efecto contrario? ¿Cómo? ¿La cocaína no haría un efecto Sí, la cocaína básicamente es una sustancia estimulante, pero por la mucha estimulación puede llevar a la depresión, ¿sí? Entonces, de eso se habla cuando se habla en toxicología del estudio de las drogas duras y de las drogas blandas, ¿no? Drogas duras son las que causan dependencia, básicamente, por ejemplo, la cocaína, la anfetamina, la morfina, que se utilizan médicamente también, y drogas blandas como la marihuana, que teóricamente no causan dependencia física. Y la dependencia física entonces tiene que ver con que cuando quitan la sustancia, cuando ya no la puede consumir más, entonces aparece el síndrome de abstinencia, ¿no? Cuando se quita la sustancia, entonces el síndrome de abstinencia es sudoración, taquicardia, hiperventilación, porque no está la sustancia que está consumiendo habitualmente el individuo, ¿no? Y es bueno mencionarlo porque, sobre todo, no sé si aquí se verá ya, pero sí se encuentra mucho en la literatura que en países como Estados Unidos, ¿sí? Pacientes consumidores, pacientes humanos consumidores de ese tipo de sustancias, se los dan al perro también, y el perro se intoxica, por ejemplo, por cocaína, ¿no? Y que entonces es una intoxicación oculta, porque lleva al perro al veterinario, pero no dice que es porque consume cocaína y se la dio al perro. Entonces, es interesante eso. Bien, ¿qué me ibas a preguntar? Perdona que te interrumpí. No, que la abstinencia también pasa con los cigarros. Ah, claro, con la nicotina. Sí, con la nicotina. Bien, entonces, entrando ya en los periodos, ¿sí? En el plano 2, fíjense que hay, en el plano 1, que se considera que el animal está anestesiado, es decir, ¿quién me recuerda el concepto de anestesia general? Si yo digo que el animal ya está anestesiado, ¿qué pasa aquí entonces? Viene el proceso el sistema nervioso central está totalmente definido. ¿Cómo definí yo anestesia general? Aquí, ¿quién me define la anestesia general? A ver si estamos estudiando de una vez. Es un estado fisiológico en el cual el individuo ha perdido su capacidad para moverse, Capacidad motora. Reflejo. La sensación de dolor también. Y la sensación. Respuesta a estímulo doloroso. Ajá, ¿qué más? Grado de conciencia. Pérdida de conciencia. Ok, entonces el animal está anestesiado, pero la frecuencia respiratoria es normal, la función respiratoria es normal, y también la función cardíaca, ¿sí? Podría no responder con movimiento en respuesta a un acto quirúrgico. Intento cortar con una homilla de bisturí y no hay respuesta, o hay una respuesta mínima a ese estímulo. En el plano 2, ¿sí? También sigue la respiración normal, la frecuencia cardíaca normal en el perro. Esto es en el perro generalmente por encima de 90 por minuto, pero en el plano de anestesia profunda entonces ya disminuye la frecuencia cardíaca y disminuye la frecuencia del pulso. Entonces ¿dónde está la muchacha que te lo viste? Entonces son una serie de signos clínicos que yo debo ir monitorizando a medida que voy administrando los anestésicos generales para llegar al estado de anestesia general, y debo seguir monitorizando durante todo el acto quirúrgico. Entonces, esto es una respuesta entonces cuartal. En el plano 4 puede haber arresto respiratorio, ¿sí?
arresto respiratorio, movimientos bruscos. ¿Qué es un arresto respiratorio? Si yo hago digamos que la onomatopeya o la simulación de un arresto respiratorio. Es una insuficiencia cardíaca que también se observa. Es Un arresto respiratorio, sí. Trata como de buscar oxígeno. Así. El animal está buscando, llenándose. Es una intoxicación por cianuro que impide el transporte del oxígeno a las células. También hay arresto respiratorio. Es un signo muy frecuente en varias entidades. Y ya en el periodo 4 entonces hay apnea total y colapso cardiovascular. ¿Podemos hacer? Una pregunta, ¿esta materia es meramente teórica o también tiene práctica? Esta materia es actualmente así como la estáis viendo. Antes nosotros hacíamos, les digo que antes porque yo soy jubilado ya, tengo varios años ya de jubilado. Se hacía la anestesia con anestésicos fijos en un perro en el laboratorio, allá arriba, en el segundo piso. No sé si saben dónde queda el laboratorio de farmacología. ¿Sí? Ahí se hacían otras prácticas, se probaban estimulantes, etc. Se hacían varias prácticas. Actualmente, pues no, como yo no soy tampoco jefe de cátedra, quiero serlo, entonces no se están haciendo, hay muchas limitaciones. La posición del ojo es muy importante. Comienza centrado, ¿sí? Y comienza, a medida que se incrementa el plano de anestesia, comienza a rotar medialmente, acá, así, viene para acá, el ojo, a medida que el animal se incrementa la depresión. Y si sigue la depresión, entonces vuelve hacia el centro. Entonces es un signo clínico que yo tengo que estar monitorizando continuamente, porque me permite establecer, todos ellos me permiten establecer más o menos el plano quirúrgico en que se encuentra, el plano de anestesia general en que se encuentra el paciente. El ojo comienza central, ¿verdad? Y a medida que se incrementa la profundidad de la anestesia, entonces se empieza a rotar hacia el medio, ¿sí? Y luego vuelve hacia el centro, ya a medida que sigue aumentando la depresión del sistema nervioso central. Entonces es un signo clínico muy importante seguir la posición de cómo está el ojo, ¿no? Por supuesto, la respuesta a la cirugía también es muy importante, ¿no? Si hay respuesta o no a los estímulos quirúrgicos. Seguimos. Entonces son respuestas cuantales. Bueno, no se ve muy bien acá la rotación ventral del ojo, ¿sí? Son signos clínicos que debemos monitorizar. Reflejo palpebral, presente o ausente, ¿sí? Se hace suavemente con un lápiz, con la punta del dedo, con un pitillo en la pestaña, o sea, si se cierra todavía el ojo, no estamos en un plano superficial todavía, ¿no? Si hay respuesta a ese estímulo. Ausencia de reflejo podal, reflejo de retracción de la lengua, hay muchos reflejos que se pueden probar. Seguimos. El pulso debemos estar monitorizándolo, por supuesto. Esto no es reflejo palpebral, esto es tiempo de llenado capilar, ¿sí? Muy importante también. ¿A qué se referirá eso de tiempo de llenado capilar? Por lo que veis, o sea, se hace una presión en un lugar que tenga buena irrigación y se ve el enrojecimiento de la parte. Se pone blanco y si vuelve otra vez a ponerse rojo enseguida, está bien. 2-3 segundos. Ahora si va a tardar 15 segundos, 20 segundos, 1 minuto en volver a tomar coloración, entonces quiere decir que hay un compromiso de la irrigación. Y eso me indica que puedo estar pasándome en el grado de anestesia, ¿sí? Al menos para ese paciente.
Bien, seguimos. O sea, un paciente sobreanestesiado tiene retardo de hemorragia. Claro, sí. Bien. Una pregunta, ¿y cuando una persona, un paciente, es sometido es más bien a un trauma, a un golpe, y ahí es que pierde estado de conciencia? Estos estados cambian, me imagino, o sea, como para probar los signos vitales, por ejemplo. Esos síntomas no son iguales al aplicar bueno, un puede haber fármaco. una pérdida del estado de conciencia porque fue tan duro el golpe que hay una interrupción de la conducción nerviosa. Y esa conducción nerviosa en algunos casos tarda en restaurarse porque obedece a procesos fisiológicos, ¿no? Y si esa contusión llevó a una acidosis, a un desbalance fisiológico, puede ser que esa contusión llegue además de que puede haber, si hay sangramiento interno, entonces ya hay otra cosa, ¿no? Sangramiento interno me refiero en el sistema nervioso central, ¿sí? Si hay una rotura de un vaso, por ejemplo, ¿no? O hay un sangramiento en otra parte del cuerpo, se produce una hipotensión, hay pérdida de conciencia, ¿sí? De hecho, el desmayo es un mecanismo fisiológico normal que trata de restaurar el flujo sanguíneo hacia el cerebro, ¿sí? Para que el animal no pierda la conciencia, para que el paciente no pierda la conciencia. Bueno, entonces pasamos a hablar de los principales grupos químicos anestésicos generales FICO, ¿sí? Tenemos entonces los barbitúricos, ya habíamos nombrado el pentobarbital, el tiopental y el metaexcital. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Potenciación del GABA, los barbitúricos, ¿sí? Básicamente potencian el GABA. ¿Qué es el GABA? ¿Quién recuerda qué es el GABA? ¿Qué es el GABA? Ácido gamma. Ácido gamma aminobutírico. ¿Y qué hace eso? ¿Qué hace el GABA? Inhibitorio del sistema nervioso central. ¿Cómo? Inhibitorio del sistema nervioso. Es el principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, ¿sí? Muchos tranquilizantes y anestésicos generales fijos trabajan potenciando el GABA y algunos actúan directamente sobre el canal, el receptor GABA, no solo potenciando. Cuando hablo de potenciación me refiero a qué. ¿Por qué potenciación? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Potenciación. ¿Será un sinergismo? ¿Será un antagonismo? ¿Qué es un sinergismo? ¿Qué es un sinergismo? Cuando dos sustancias juntas hacen un efecto mayor, o sea, dos fármacos, ¿sí? En este caso va a potenciar la acción del propio ácido gamma aminobutírico, facilitando la entrada de cloro hacia la célula nerviosa, ¿sí? Y si facilita la entrada de cloro hacia la célula nerviosa, ¿qué está pasando con la célula nerviosa? ¿Se está qué? Como efecto vemos la depresión, pero ¿qué está pasando con la célula nerviosa? Con las cargas eléctricas. No, es negativa. ¿Ah? Aumenta la Exactamente, se está hiperpolarizando. Pero se está hiperpolarizando. ¿Qué hace eso en la célula? ¿Ah? ¿Qué hace eso? Que no se genere el potencial de acción, porque para que se genere el potencial de acción tiene que acercarse hacia un estado más positivo la célula, la carga, ¿no? Tiene que dejar de ser internamente negativa y acercarse más hacia que se genere ese potencial de acción porque se hace menos negativa y así se comienza la transmisión y generación del impulso nervioso. Como características farmacocinéticas, esto es la farmacodinámica, como características farmacocinéticas, entonces son muy liposolubles, particularmente el tiopental y el pentobarbital. La distribución es muy rápida si se administra vía endovenosa, pero el metabolismo hepático es lento. Si yo digo que el metabolismo hepático es lento, ¿qué estoy diciendo con eso? ¿Cómo me afectará eso la recuperación de la anestesia, por ejemplo? En comparación con, vamos a buscar por aquí, metabolismo hepático muy rápido en comparación con el propofol. Y por eso el propofol ha desplazado a la mayoría de los barbitúricos, particularmente el tiopental, ¿sí? Porque el metaexcital, particularmente el pentobarbital, porque todavía se utiliza el tiopental, pero el metaexcital tiene una acción más corta que el tiopental,
sin embargo sigue siendo más corto el propofol. Entonces, ¿cómo afectará eso la recuperación del paciente? La recuperación de la anestesia general. Bueno, lo que digo, si se encuentra el primero, ¿cuál es el No sé. Va a tener un Pentobarbital. Ajá. La recuperación sería más lenta. La recuperación sería más lenta. ¿Y por qué yo quiero una recuperación más rápida? Porque necesito menos cuidado del paciente. Pero un estado de presión del sistema nervioso central, ¿sí? Como esto, hay por ejemplo hipotermia. Entonces yo no quiero prolongar un estado de hipotermia en el paciente. ¿Sí? Entonces, por eso se ha desplazado el uso del pentobarbital y se utiliza ahora más el propofol, que también potencia el GABA, tiene el mismo mecanismo de acción. Es más recomendable. Pero en el metabolismo hepático es más rápido el propofol en comparación con el tiopental. También ayuda a la excreción. También ayuda a la excreción. ¿Qué? O sea, también cuando se habla del metabolismo hepático, habla sobre la excreción Claro, del fármaco. sí, claro. Entonces, eso también, si es más lento, puede complicar. Ya vamos a ver acá entonces la redistribución de los barbitúricos, particularmente el tiopental, desde el sistema nervioso hacia la grasa. Y por eso no se debe utilizar en dosis repetidas o como infusión continua, que sí se puede hacer con el propofol. Se puede administrar como infusión continua, ¿sí? O como dosis repetida, cosa que no se puede hacer con los barbitúricos. La ketamina, grupo de la ciclohexamina, tiene otro mecanismo de acción. Tenemos dos representantes principales, la ketamina y la tiretamina. Generalmente la tiretamina viene asociada a una benzodiazepina, que es el solazepam. Bloquea el glutamato en los receptores N-metil D-aspartato. ¿Qué es el glutamato? ¿Qué es el glutamato? Un transportador. No es un transportador. ¿Qué es el glutamato? Es el excitatorio del sistema nervioso. El principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Bien, como característica anestésica, produce una anestesia disociativa que se caracteriza por un estado cataléptico, donde permanecen algunas funciones reflejas y permanece mucho el tono muscular. Entonces, principales representantes de grupos de anestésicos generales fijos que se administran por vía fundamentalmente endovenosa. ¿Hay alguna pregunta acá? ¿Alguna pregunta? Seguimos. Farmacocinética. ¿Por qué el pentobarbital, el tiopental, no se deben administrar como dosis repetidas? Se administra la primera dosis y comienza el fármaco a distribuirse, ¿verdad? Disminuye su concentración en sangre, pero comienza a aumentar su concentración en el órgano diana, en el cerebro. Eso se refiere a órgano diana. Ahí comienza a potenciar el GABA, se produce la depresión del sistema nervioso central. Cuando comienza a distribuirse y a metabolizarse, comienzan a bajar las concentraciones en el órgano diana, pero como el metabolismo hepático es lento, se distribuye, se redistribuye, porque hay más cantidad de músculo que de cerebro, se redistribuye al músculo. Y también, finalmente, el depósito último es el tejido adiposo, ¿sí? Y allí se acumula. Entonces, si yo pasa el efecto anestésico general, el animal comienza a despertarse, yo le voy a colocar, vengo con otra dosis, ¿sí? Y va a suceder lo mismo. Lo que pasa es que cuando comience a abandonar el sistema nervioso central, estos otros compartimientos ya van a estar llenos, no va a tener dónde redistribuirse. Entonces comienza a aumentar la concentración aquí y caigo en un estado de sobredosificación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ok, entonces por eso los barbitúricos no deben utilizarse a manera de dosis repetidas o como infusión continua por el metabolismo hepático lento, alta liposolubilidad, y eso me lleva, la unión de las dos cosas me lleva a que puedo caer en esos estados de sobredosificación. ¿Sí? Bien, continuamos. A ver, devuelve un momentito. Ok, no, dale, después. Bien, anestésicos generales fijos. Entonces, algunos efectos sobre órganos y sistemas, ¿sí?
puede producir depresión o arresto cardíaco, ¿sí? Tras la administración rápida endovenosa. Son frecuentes las arritmias cardíacas porque aumentan la sensibilidad del corazón a la adrenalina. Disminuye en el aparato respiratorio la sensibilidad al CO2. ¿Qué importancia tiene eso? Disminuye la sensibilidad al CO2. ¿Qué importancia tiene eso? El CO2, no sé si está correctamente decirlo así, pero duerme a la célula, por así decirlo, la pone como... ¿En qué? ¿Qué hacen los quimiorreceptores? Están por aquí en el seno carotídeo y eso. Los quimiorreceptores. Si hay mucha concentración de CO2, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Disminuye. Si hay mucha concentración de CO2, ¿qué pasa con la frecuencia respiratoria? Aumenta. Amén. Precisamente por la estimulación de los quimiorreceptores, porque el organismo buscará eliminar ese CO2. Claro. ¿No? Entonces, si el barbitúrico va a disminuir la sensibilidad de esos receptores al CO2, entonces no va a aumentar, se va a acumular CO2 y el CO2 va a actuar como el agente depresor también. ¿Sí? Entonces, es importante recordar esos mecanismos fisiológicos. La ciclohexamina, déjenme ver si hay algo importante por aquí para mencionar ahorita que por allá. La ciclohexamina produce un patrón respiratorio característico, respiración apneuística, inspiración prolongada y corta, inspiración, pausa prolongada y corta expiración. Es característico de la ciclohexamina. ¿Sí? Si lo quiero reproducir, entonces lo haría más o menos así. ¿No? Eso, hay varios videos y ahora hay cosas de simulación, ¿sí? que son útiles para estudiar, que se puede utilizar para asemejar esos estados clínicos. ¿Qué más? Bueno, ya habíamos mencionado lo de la apnea prolongada tras administración intravenosa con el propofol. Con la ciclohexamina son frecuentes la presencia de algunos reflejos como o signos clínicos como el nistagmus. Los ojos pueden permanecer abiertos hasta resecarse, ¿sí? Si el acto quirúrgico es prolongado, entonces debemos administrar soluciones salinas para que no se reseque la córnea y no se vayan a producir irritaciones o ulceraciones. ¿Qué más? Es el que tiene movimiento desequilibrado. ¿Cómo? Es el que tiene movimiento desequilibrado en los platos. El nistagmus es un movimiento muy rápido del ojo, ¿sí? de vaivén, digamos así. Hace el globo ocular hace así. Se presentan algunas alteraciones nerviosas, algunas intoxicaciones, algunos daños del tronco encefálico, se presenta el nistagmus. Y dicen que hay un nistagmus el humano normal, cuando vamos en un carro, ¿sí? Y vamos viendo pasar las cosas rápidamente, entonces el ojo va haciendo así, no movemos la cabeza, pero el ojo va haciendo así, ¿sí? Es un nistagmus normal que se describe curiosamente en el ser humano. Seguimos. ¿Ya? Barbitúricos en pacientes con choque muestran una respuesta incrementada a los barbitúricos. ¿Por qué? En pacientes con choque, no con choque de golpe, sino con choque orgánico, ¿no? ¿Qué es el choque? Es el choque fisiológico, digamos, que se puede producir, por ejemplo, en un estado de respuesta alérgica, que es el choque. Choque anafiláctico, exacto. ¿Qué es el choque anafiláctico? ¿Cómo se definiría el choque anafiláctico? Sí, pero un estornudo no es un choque anafiláctico. Una alergia, pero no es un choque anafiláctico. Un choque anafiláctico es una respuesta alérgica, ¿sí? Generalizada, que se caracteriza por broncoconstricción,
disminución de la presión arterial. Y básicamente eso. O sea, ¿sí? uno viene haciendo varios efectos al mismo tiempo. Bueno, pero al final todos van a llevar a eso. El shock séptico lleva al final a eso. ¿Sí? Lo que pasa es que el origen es otro. ¿Sí? El origen es otro. Entonces muestran una respuesta incrementada porque los barbitúricos disminuyen la presión arterial, y si el paciente está en shock, entonces administrar, si tenemos que hacer una cirugía en un paciente chocado, no deberíamos administrar barbitúrico, sino que por ejemplo deberíamos administrar un fármaco como la ketamina, que más bien tiende a incrementar la presión arterial. ¿Qué otra cosa puedo mencionar aquí? Lo de medida tumor. La ketamina produce una pobre analgesia visceral, por eso debe ser asociado con otras sustancias. Los barbitúricos tienden a producir hipotermia, ya lo había mencionado, que se suma al metabolismo lento. Pasamos a llevar ciclohexamina, anestesia disociativa, permanece toda muscular. ¿Sí? El animal permanece con los ojos abiertos. ¿Sí? Si se mueven algunas facciones, se coloca en determinada posición, puede incluso permanecer así. Anestesia disociativa producida por la ciclohexamina. Seguimos. Pentobarbital en concentración del 5% para anestesia general, mientras que concentración 39% para eutanasia. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué la diferente concentración para uno u otro objetivo? Porque requiere menor dosis del fármaco. ¿Ah? Requiere menor dosis. Explícamelo desde el punto de vista farmacocinético. ¿Por qué? ¿Cómo? Está relacionado con la potencia, no, porque es el mismo principio activo. ¿Sí? Pero ya llega a una dosis que ya no es terapéutica. Y Ya ya llega no a es una dosis que no es terapéutica. Se Ya puede es- administrar una cantidad mayor, quizás. Pero ¿por qué la mayor concentración? ¿Qué pasará con la velocidad de absorción? es más alta. Ah. Es más alta. ¿Por qué? Porque obedece a difusión pasiva. Entonces, desde el estado que está en mayor concentración pasará a donde está en menor concentración. Entonces, para eutanasia, como quiero que el animal muera rápidamente, debo administrar una solución de pentobarbital o de tiopental que tenga una mayor concentración. Producir la muerte, la eutanasia, con un anestésico general fijo que venga en concentración para uso terapéutico como anestésico general, se puede hacer, pero el animal sufre más. Si podemos medir el sufrimiento, el animal va a sufrir más. No se debería hacer. ¿Y por qué habla de una concentración del 39 y no de más? No diría que es más rápido. Sí, pero entonces ya ahí entran en juego otras cosas. O sea, si va a aumentar la concentración, el producto podría ser más caro, ¿no? Entonces se busca una concentración mínima que sea útil con ese uso terapéutico, pero si me voy a ahorrar costos por otro lado, o sea, no voy a aumentar innecesariamente la concentración. O sea, es como el mínimo para que ya se vuelva... Exacto. Seguimos aquí. Devolver un momentito que hay una cosa importante acá. Tiopental, pentobarbital. Propofol. El propofol viene en un vehículo que es aceitoso. Por lo tanto, después de abrir el frasco, debería descartarse a las 6 horas porque es susceptible de contaminación bacteriana. Entonces debería descartarse en poco tiempo después que el frasco es abierto, a diferencia de otros anestésicos fijos que pueden durar más tiempo, ¿no? Seguimos. Bueno, ya habíamos dicho que la administración de los anestésicos generales fijos se hace por vía endovenosa generalmente, como bolus intravenoso, se administra al menos la mitad de la dosis calculada, ¿sí? Se van observando los efectos y a medida que
se van observando esos efectos, entonces se comienzan a administrar cantidades posteriores hasta obtener el efecto anestésico deseado. Entonces, ya habíamos hablado de una respuesta como tal, y los anestésicos generales, todos los fijos y los inhalados, se administran de manera dosis-respuesta. Se puede calcular la dosis del tiopentalo, del pentobarbital, 30 miligramos por kilo, saco las cuentas, hago la regla de 3, pero no voy a administrar la dosis total calculada, sino que la voy administrando de manera dosis-respuesta, ¿sí? Así como lo estoy mencionando acá. Los barbitúricos, pasar anterior. Arriba, infiltración de barbitúricos. Ajá, los barbitúricos, si se infiltran en la zona donde se tomó el vaso sanguíneo, ¿sí? Por su característica ácida, entonces pueden producir necrosis del tejido térmico, subtérmico, adyacente al sitio de administración, y se infiltra. Ya sabemos cuándo se puede infiltrar una sustancia que la estamos colocando vía endovenosa, ¿cierto? Profe, pero la vía endovenosa dice que se puede utilizar sustancias infiltrantes. Sí, sí, Pero se puede ahí utilizar, es pero sin cuando que se ya hay salga. una mala praxis, o sea, entre Sin que se comillas. salga, sin que se salga. O sea, supone que se rompe el vaso. El problema es cuando no pones bien la aguja y ya sale del vaso. ¿Sí? Sin que se salga. Bien. Qué feo. Bueno, anestesia general inhalada. Anestesia general inhalada. Diferencia entre la anestesia general inhalada y la anestesia general fija. La anestesia general fija es más económica, más accesible a nosotros, ¿sí? A nosotros, digo, acá en el país, ¿no? Hay menos recursos. No todas las clínicas veterinarias disponen de un equipamiento para anestesia general fija. Aunque ahora he visto en algunos portales de estos que venden instrumentos veterinarios, veo que además de tensiómetros digitales y eso, veo que venden máquinas anestésicas que las califican de portátiles. ¿Sí? Yo no las conozco, las he visto en fotos solamente. En comparación con la anestesia inhalada, puede ser considerada una anestesia poco segura, ¿sí? Sin embargo, es más fácil de poner en práctica porque la anestesia inhalada implica el manejo de la máquina anestésica. Hay poca exposición del personal médico a esos agentes químicos y se incrementa la exposición a gases cuando se habla de anestesia inhalada. Ya sabemos la vía de administración, la recuperación usualmente es más lenta en comparación, la anestesia fija es más lenta en comparación con la anestesia inhalada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esta es más lenta? ¿Por qué esta es más rápida? Porque si entra vía pulmonar a nivel de los alveolos, entra rápido a torrente sanguíneo. Ajá, pero la recuperación, ¿por qué es más rápida con esta que con esta? Por el mecanismo de presión. Por el mecanismo de excreción. ¿Y cuál es el mecanismo de excreción aquí? O de eliminación. Hígado, bilis, orina, ¿sí? ¿Y aquí cuál es? La misma vía de administración. Entonces, como aquí la vía de eliminación es la misma vía de administración, entonces la recuperación se produce de forma más lenta, ¿sí? Aquí lo estoy diciendo, metabolismo hepático y eliminación vía respiratoria. Y la relajación muscular siempre es mejor con la anestesia general fija. Hablamos de anestésicos inhalados. El éter dietílico ya no se utiliza, muy irritante. El cloroformo es hepatotóxico, así como hay todavía sustancias que se utilizan, los clorofluorocarbonados, el alotano, cuando hay reexposición del paciente a este gas anestésico, en algunos casos aparecen daños hepáticos, ¿sí? Por eso el alotano ha sido sustituido por otros anestésicos generales inhalados como el isoflurano, el metoxiflurano y el sevoflurano, ¿sí? El óxido nitroso
es muy poco potente y aunque no necesita vaporizador como sí necesitan esta sustancia, ya vamos a ver qué es el vaporizador, por su poca potencia no se utiliza solo como anestésico general, sino que se mezcla con otras sustancias anestésicas, solamente como vehículo. Seguimos. ¿Hay alguna pregunta? No, seguimos. Equipamiento costoso, lamentablemente no se ve bien. Animales silvestres, ¿sí? Tubo endotraqueal para administración de sustancias anestésicas. Aquí está el vaporizador. Ya vamos a ver un poquito más en detalle a qué se refiere el vaporizador. Y máscaras anestésicas para diferentes especies animales. Y entonces eso implica mayor costo. Seguimos. Este es el esquema básico del funcionamiento de una máquina anestésica, ¿sí? El óxido nitroso se administra en conjunto con oxígeno. El óxido nitroso dejó de utilizarse porque la poca potencia implica que las concentraciones en el sistema aéreo tienen que ser muy altas, entonces eso compromete la administración de oxígeno. Entonces por eso no se utiliza el óxido nitroso como gas anestésico solamente. El vaporizador es el sitio donde se coloca el líquido anestésico que a una temperatura determinada se evaporará y en ciertas cantidades entrará al circuito, ¿sí? Existe un sistema para absorber el CO2 y aquí es la bolsa reservoria, que es la que se expande o se contrae dependiendo de la magnitud de cada inspiración o de cada expiración. Entonces esto da flexibilidad a todo el sistema. Aquí está intubado el paciente o con la máscara anestésica. ¿Y lo que controla el anestesiólogo qué es? La parte del vaporizador. Esto siempre va a una temperatura determinada y se controla el flujo. Se controla el flujo de la velocidad con que va entrando esto aquí. ¿Sí? La velocidad con que va entrando esto hasta que el paciente lo inhala acá. Continuamos. Es un sistema de mayor costo porque fíjense que aquí dice solo para uso con halotano. Cada líquido anestésico que se transforma en gas tiene un vaporizador específico, porque esto es una cosa de metal, de hierro, no sé de qué material será en verdad, pero que mantiene una presión y una temperatura determinada para mantener una constancia en la evaporación del líquido que se está suministrando como anestesia. Seguimos. ¿Esos inhalados son los que usan mayormente los odontólogos? Los odontólogos no, los odontólogos generalmente utilizan anestesia local. Bueno, pero o sea, no aquí en este país. No lo sé si en otros lados. Yo creo que más bien en odontología el uso de la anestesia general está bastante limitado, no es necesario. No depende si ya es para cirugía. Ah, bueno, sí, por eso. Yo no soy odontólogo. Estoy un poquito especulando acá. Solubilidad de un anestésico inhalado, concentración alveolar mínima. ¿Quién lo lee? ¿Quién lee? Es la solubilidad de un anestésico inhalado. Es la afinidad de un anestésico inhalado por la sangre. Mientras más soluble sea, mayor tiempo permanecerá en sangre. Tardará más en pasar al sistema nervioso central, por lo tanto se prolongará la aparición del efecto anestésico general. ¿Ya lo entendiste? No, estaba concentrando en leer bien por lo borroso. Si queréis lo volvéis a leer y tratar de explicar. Si alguien lo quiere leer y lo trata de explicar, también es válido, ¿no? Mientras más soluble sea el anestésico inhalado, pasará mejor al sistema nervioso central. Es lo que... Mientras más soluble sea. No, pero tardará más en pasar. Porque no será por la osmolaridad. Mientras más soluble sea, va a permanecer más tiempo en sangre, se va a disolver más en la sangre. ¿Sí? En vez de estar... Entonces va a tardar más en pasar al sistema nervioso central, por lo tanto va a tardar más el efecto anestésico general en aparecer. Si es menos soluble,
pasará más rápido. Lo observábamos, ya que me preguntaron por práctica, lo observábamos al comparar dos sustancias anestésicas volátiles que se utilizaban en prácticas, en ratones, y en ratas también se utilizaba, y en conejos, como a manera de ensayo. Se colocaba en una cámara anestésica éter a unos ratones y se colocaba cloroformo en otra cámara anestésica a ratones. Entonces, a los que se les colocaba éter, como es más soluble, se anestesiaban a mayor tiempo, mientras que el cloroformo, como es menos soluble, se anestesiaba más rápido. ¿Sí? En cuanto a la inducción de la anestesia, entonces es preferible un anestésico general inhalado menos soluble. También en cuanto a la recuperación, porque cuando quitamos el anestésico de la vía respiratoria, entonces también, como es menos soluble, va a eliminarse más rápido. ¿Sí? Va a eliminarse más rápido. Sin embargo, puede tener el inconveniente de que si sobredosifico, entonces se va a producir la parálisis del centro respiratorio. Entonces, siempre hay que manejar todos esos conceptos. Y la concentración alveolar mínima, ¿quién la lee? Por allá, por atrás, allá, al último. No veo. ¿Quién lee por acá? ¿Pero lee la dura o...? Es la medida de la potencia. Es la medida de la potencia. Los inhalados. Ajá. Y unidad de dosificación. Se define como la concentración capaz de inhibir la respuesta de un estímulo doloroso. Máximo, supramáximo. Supramáximo en el 50% de la población experimental. Entonces, es la farmacodinámica de los anestésicos inhalados. La concentración alveolar mínima mide la potencia de ese anestésico inhalado. Mientras más potente sea, se requerirá menos concentración para producir el efecto deseado, ¿cierto? Sí. Bueno, eso es en términos generales que es la potencia del fármaco. Continuamos. Bueno, más complicaciones. Otro cuadro, un poquito difícil. ¿Sí? El isoflorano 1.2, menos potente que el alotano. ¿Sí? Estamos tratando de analizar algunas características de las que acabamos de ver. Sin embargo, el alotano tiene una solubilidad mayor que el isoflorano y mucho mayor en comparación con el sevoflurano. Por eso el sevoflurano se viene utilizando un poco más en comparación con el alotano, porque se induce más rápidamente a la anestesia y la recuperación también es más rápida. El alotano puede, ya lo había mencionado, puede producir en algunos casos hepatotoxicidad y el metoxiflorano puede producir nefrotoxicidad. Cuando les hablé de el arsenal terapéutico, es conveniente recordar características de cada fármaco, como lo estoy mencionando acá. El alotano se metaboliza 50% vía hepática, mientras que el isoflorano 1% vía hepática, el resto se excreta sin alteración química por la misma vía de administración. Entonces, un paciente con insuficiencia hepática, si se va a escoger un gas anestésico, debería escogerse uno como el isoflorano, como el sevoflurano, que tienen menos metabolismo hepático. Pero ahí dice metabolismo / respi. Ah, bueno, sí, metabolismo hepático, eliminación respiratoria. ¿Sí? ¿Qué otra cosa acá? Continuamos. Anestesia ideal, un anestésico ideal. ¿Cuál es? Aquel que produce analgesia y relajación muscular adecuada. Tiene un amplio margen de seguridad. Las alteraciones fisiológicas son mínimas. Inducción y recuperación rápida. Seguro en pacientes de riesgo. Baja toxicidad. Bajo costo. ¿Existe el anestésico ideal? No. No existe el anestésico ideal. Por eso, seguimos, por eso, entonces hablamos del concepto de anestesia equilibrada. Y de ahí parte el concepto de protocolo anestésico. Entonces, ¿qué es una anestesia equilibrada? ¿Quién lo lee? Está durmiendo, está aburrida la clase. ¿Qué es una anestesia equilibrada? Que lo leas, el primero. Anestesia equilibrada.
fármaco o técnica anestésica. Por la combinación de dos o más fármacos o técnicas anestésicas. Una técnica anestésica es la inhalada, otra técnica anestésica es la fija, otra técnica anestésica es la local. ¿Sí? Son diferentes técnicas anestésicas. Entonces yo busco una anestesia equilibrada, busco combinar no solo sustancias, sino también técnicas anestésicas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que ellas contribuyan de forma sinérgica a llegar a un estado de anestesia que se aproxime al ideal. ¿Y cuál es el ideal? Que yo pueda realizar la cirugía y que no se comprometa la seguridad del paciente. Eso es una anestesia equilibrada. ¿Sí? Una anestesia equilibrada. Antes se utilizaba solo en veterinaria pentobarbital. Eso ha cambiado muchísimo. Eso ha cambiado muchísimo. Y eran frecuentes los fallecimientos de perros porque se utilizaba solo pentobarbital como único anestésico. No había en estos conceptos todavía. No había disponibilidad de otro fármaco. ¿Sí? No había disponibilidad de otro fármaco. Entonces, tenemos que comprender que no debemos utilizar solo un agente anestésico. Durante el acto quirúrgico, posterior al acto quirúrgico, en el periodo alrededor del acto quirúrgico, entonces incluso debemos utilizar otra sustancia para manejar el dolor perioperatorio. Por ejemplo, esto yo lo he visto en clínica, que por ejemplo utilizan la combinación ketamina midazolam, que lo hace como para sedación y control del dolor para procedimientos dolorosos. Entonces, cuando hablamos ya sabemos el concepto de anestesia equilibrada. Desde allí parte el concepto del protocolo anestésico, es la selección de fármacos solo en combinación desde la etapa de premedicación, hablamos de una etapa de premedicación, ¿sí? Hasta el mantenimiento que permita un acto quirúrgico con la mayor seguridad del paciente. Seguimos. Entonces, cuando hablamos de un acto quirúrgico en términos de medicación, en términos de farmacología, de la anestesia general, entonces hablamos, ya no estamos hablando de los periodos y planos, sino que estamos hablando de una etapa de premedicación, administración de fármacos para disminuir la ansiedad del paciente, reducir la dosis del anestésico general, incrementar la relajación muscular, disminuir la motilidad gastrointestinal, la salivación y prevenir la radical. Entonces, por eso es que como premedicación, antes de comenzar a administrar los depresores del sistema nervioso central para producir la anestesia general, entonces administramos tranquilizantes. ¿Para qué se utilizan tranquilizantes en la premedicación? Para disminuir la dosis del anestésico general. ¿Por qué he disminuido la dosis del anestésico general? Porque estoy administrando tranquilizantes desde el punto de vista farmacológico. ¿Por qué? ¿Por qué disminuye la dosis del anestésico general? La administración de un tranquilizante. ¿Qué pasa desde el punto de vista farmacológico? ¿Qué pasa desde el punto de vista farmacológico? ¿Cuál es la acción farmacológica que hay allí? No, al contrario. Un sinergismo. ¿Sí? Yo quiero potenciar la dosis del anestésico general con una premedicación, por ejemplo, como diazepam, que sé que no me va a producir paro respiratorio, ¿sí? Pero me va a potenciar el anestésico general. Si potencia la acción del anestésico general, entonces quiere decir que yo voy a necesitar una menor dosis del anestésico general. Y si necesito una menor dosis del anestésico general, ¿qué estoy ampliando? ¿Qué estoy ampliando? Si necesito una menor dosis del anestésico general, ¿qué se está aumentando? La potencia. No. El margen de seguridad. ¿Qué lo digo? El margen de seguridad. Estoy incrementando el margen de seguridad. ¿Sí? Porque si les había dicho que al incrementar la dosis de un fármaco yo estoy estrechando el margen de seguridad, si utilizo una estrategia para disminuir la dosis, entonces estoy aumentando el margen de seguridad y eso será beneficioso para el paciente. ¿Sí? Otra sustancia que se utiliza mucho, otro fármaco que se utiliza mucho para prevenir la bradicardia, disminuir la motilidad gastrointestinal y disminuir las secreciones pulmonares
es la atropina, se utiliza como premedicación. ¿Por qué la atropina se utiliza para prevenir la bradicardia? ¿Quién me lo explica? ¿Por qué la atropina se utiliza para prevenir la bradicardia? La atropina aumenta el ritmo cardíaco. La atropina aumenta el ritmo cardíaco. ¿Por qué mecanismo? Inclusive si voy a hacer una cirugía abdominal que puedo manipular el nervio vago, ¿sí? Entonces la manipulación del nervio vago puede producir una bradicardia hasta llegar a un paro cardíaco. Pues por eso administro atropina, por eso debo manipular durante el acto quirúrgico, si es abdominal, manipular con mucho tacto las vísceras, porque estoy estimulando el nervio vago. El nervio vago libera acetilcolina en el corazón que actúa sobre receptores muscarínicos y eso disminuye la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Si yo estoy administrando atropina, voy a bloquear porque es un antagonista farmacológico. Bloqueo la acción de la acetilcolina sobre el corazón. Entonces estoy protegiendo el corazón de una estimulación vagal. ¿Sí? Por eso se administra atropina en la etapa de premedicación. Bueno, la inducción, ya el paso de un estado consciente, la definición de cada una de las etapas del acto quirúrgico, en términos farmacológicos. Paso de un estado consciente a un estado inconsciente. ¿Sí? El mantenimiento deben administrarse fármacos para mantener de forma segura el estado de anestesia general. Y la recuperación es el tiempo que transcurre desde que se deja de administrar los anestésicos hasta la recuperación de la conciencia, la sensibilidad, la actividad refleja y la coordinación motor. Seguimos. Bueno, entonces había mencionado la atropina, glipopirrolato, que es parecido a la atropina. La tubocurarina, ¿qué es la tubocurarina? Por fisiología. ¿Qué es la tubocurarina? Se utiliza para mejorar la relajación muscular. ¿Es un bloqueante de qué receptores? ¿Es un bloqueante de qué receptores? Es un bloqueante de los receptores nicotínicos en la placa motora. Y los tranquilizantes, pues ya los habíamos mencionado también. ¿Sí? Seguimos. Ejemplos de lo que me habían dicho, que utilizaban por allá, me dijeron que utilizaban midazolam con ketamina. Ajá. Protocolos anestésicos, entonces, por ejemplo, propofol con acepromacina, un tranquilizante derivado de la fenotiazina. Entonces, permite disminuir la dosis del propofol casi a la mitad, porque estamos potenciando el propofol. Si lo utilizamos con silacina también. Esto ya podría ser un protocolo anestésico, mezcla de diferentes fármacos para obtener un efecto determinado depresor del sistema nervioso central. Pero en todo caso, fíjense que la premedicación, la potenciación del propofol con otro fármaco depresor, en este caso son selectivos, acepromacina y silacina, permiten disminuir la dosis de propofol, en un caso a 3.3 miligramos por kilo aproximadamente, y en el otro un poquito más, hasta 1.1 miligramos por kilo. Seguimos. Bueno, ejemplos de protocolos anestésicos, no los voy a mencionar, se los dejo para que los vean ustedes. ¿Okay? Y esto que siempre me gusta decirlo, porque después de todo lo que hemos hablado, entonces pareciera que, según lo que dice allí, que he tomado de esta revista, técnicas de anestesia general inyectable, TIVA, como se abrevia, revista Consulta de Difusión Veterinaria, antes estaba gratis, ahora no, y un poquito vieja quizás, del año 2001. Pero fíjense lo que dice aquí. A la hora de dosificar los anestésicos inyectables, resulta insustituible la experiencia del anestesista. Podemos leer mucho, podemos saber muchas dosis, pero necesitamos experiencia en el trabajo. ¿Sí? Resulta insustituible la experiencia del anestesista, ya que las dosis necesarias dependen mucho del régimen de premedicación. Ya hemos visto cómo varía, si es acepromacina o silacina en el caso del propofol.
del estado físico del paciente, ¿sí? Y del tipo de cirugía o procedimiento a realizar, por lo que las dosis necesarias no siempre se ajustan a lo que aparece en la literatura. Entonces ahí tira frío todo ese precepto. ¿Sí? Hay que estudiar mucho, razonar mucho la anestesia general, porque no es nada fácil y compromete la vida del paciente. Seguimos. Cámaras para inducción anestésica, caso de los gatos. Seguimos. Ejemplos de protocolos anestésicos. ¿Qué más? Más protocolos anestésicos, ya los discutiremos después. Intubación endotraqueal, ¿la han hecho? Necesaria siempre antes de la cirugía, la intubación endotraqueal. ¿Qué más? AMBU, para respiración asistida en caso de paro respiratorio. El AMBU. Y el masaje cardíaco, que después les traeré un video de cómo se hace en pequeñas especies, perros, para la resucitación cardiopulmonar en caso de paro respiratorio, porque hay sustancias químicas como el doxoprano. Y también en caso de convulsiones. En caso de convulsiones, si hay paro respiratorio, sí, pero la convulsión es otra cosa. ¿Sí? La resucitación cardiopulmonar en caso de paro respiratorio. Creo que ahí termina. Listo. Bueno, espero no haberlo hecho tan mal. Que les haya gustado. Muchas gracias.